que es la información y también lo que es el diseño. Entonces, bueno, voy a empezar contando unos hechos históricos, luego mi experiencia personal y después una serie de conclusiones o visiones de lo que está sucediendo. El 27 de enero de 2010, Steve Jobs mostró por primera vez el iPad. La primera tableta, se estaba trabajando varias empresas, pero Apple picó en punta y la presentó, se mostró al mundo. Yo, al mirar que pasaron 3 años y medio de eso, todavía me sigo sorprendiendo porque se han modificado muchas cosas y no es mucho tiempo. Cualquier proceso de Gutenberg eran 5 o 10 años. En esto, en 3 años, todo. El lanzamiento se hizo el 3 de abril y a los 60 días se vendieron 2 millones de unidades. O sea, el negocio se veía que iba a ser intenso y los cambios iban a ser muchos. Muchas personas, ilustradores y algunas, bajo la presentación esta generalmente esplendorosa que hacía Steve Jobs de sus productos, vieron las tablas de los mandamientos. Bien visto a 3 años de distancia, creo que más allá de la semejanza visual con este cuadro de Rembrandt, creo que sí la tableta tenía encriptadas unas leyes, pero eran unas leyes que tenían que ver más con el negocio de la información. Bueno, el 1 de junio, unos días antes, porque generalmente Wired lanza sus productos unos días antes del mes, lanzó la primera revista para tabletas digitales. Yo voy a decir muchas veces iPad, no es porque esté patrocinando, sino que me acostumbré a decirlo, entonces lanza la primera revista para iPad. Se suponía que Wired iba a lanzarla el mismo día que se lanzaba el iPad, pero por unos problemas, me imagino que deben conocer que fue uno de los grandes monstruos negros que tenían las tabletas, no tenía flash. La decisión de Steve Jobs fue en el proceso de sacar el flash, lo cual retrasó porque ya Adobe y Wired estaban trabajando en la revista para iPad, pero ese cambio los hizo frenar un poco, unas peleas que se hicieron semimediáticas, pero el 1 de junio se lanza la primera revista en iPad. Se venden en la primera semana 79.000 ejemplares. Los cobraban en esa época como $3.50, creo. La revista tenía un tiraje, una venta de 80.000 ejemplares. O sea, en una semana alcanzó el tiraje de la revista. Posiblemente, y puestos a ver en las comparaciones, en muchos años se vea esta primera revista como hoy podemos ver la Biblia de Gutenberg. Es un poco arriesgado, pero no es casual. Esta revista, además, tuvieron la suerte de que estaba con un tipo de imagen en la portada de Wired de ese mes que era bastante sensible y querible por la imagen que traía, pero esto marcó mucho, marcó tanto. Yo recuerdo que lo primero que vi fue el tráiler que hicieron los de Wired.
Bueno, esta revista yo la sigo guardando porque es una especie de joya y realmente está muy bien pensada. Creo que a pesar de que han evolucionado los programas, pusieron toda la energía en esta primera revista para utilizar todos los recursos nuevos que daba. O sea, el video, la animación de ilustraciones, el sonido. Hay un artículo sobre cómo se compone una canción en un estudio de grabación y están todas las pistas de sonido. Realmente es un ejemplo de utilizar todos los recursos que da la revista. Hay que tener en cuenta también que, como era una alianza de Adobe con Wire, los ingenieros de Adobe trabajaban al lado de los diseñadores de Wire. O sea, tenemos este problema y van y lo solucionaban. Así durante mucho tiempo se fue trabajando. Lo mío es exagerado, pero bueno. 2 millones de tabletas, 80.000 ejemplares, un negocio, el negocio de las revistas que estaban picadas hacia abajo. Todos vieron un salvavidas, todos dijeron, es por acá el negocio. La gente se está enloqueciendo, está bajando, está comprando, está invirtiendo en apps y van a invertir también en revistas. Boom de revistas. En pocos meses ya estaban todos los títulos dentro del App Store. Ahí surgían títulos. Por supuesto, no lejos de ahí me llega el encargo de llevar Semana al iPad. Entonces, bueno, realmente empecé cuando le dan un encargo de hacer algo que uno no tiene ni la menor idea de cómo se hace, uno se pierde. Recordé esta pequeña cita en ese momento que había leído en un libro, de que la mente está tan cerca de sí mismo que no ve claramente y no tengo a nadie a quien preguntar. Mostré que yo me parecía buenísimo, pero las distancias eran muy grandes y la empresa ya tenía Semana un contacto con una empresa holando-mexicana, Goodwin, que ofrecían el software para hacer las revistas digitales. Nos dieron la capacitación, se trabajaba dentro de InDesign y ellos ponían unos plugins medios ahí extraños que le daban la funcionalidad y después daban el servicio para publicarla. Hicimos una capacitación, por supuesto, cuando hay un producto nuevo. Los que venden el producto dicen que todo está muy bien y que todo es muy fácil. Entonces dijeron, no, eso lo hacen los mismos diseñadores que diseñan la revista. Entonces hicimos una capacitación de 3 días con ellos y recuerdo que no era nada sencillo, era buenísimo porque era meterse en un mundo. Hago una pequeña paréntesis aquí. Los diseñadores estábamos viendo el internet como una especie de monstruo que se estaba absorbiendo a los impresos y sin nada de diseño, porque en líneas generales las revistas y los periódicos es una plantilla general y después es alimentar y alimentar. Pero cuando vimos el iPad y vimos las revistas en iPad, vimos que había mucho diseño, que la imagen y el diseño volvían a ser importantes. Vuelvo a la relación de estos 3 días de capacitación. Hicimos unas cosas buenísimas, pero a mí había algo que no me terminaba de cerrar, empezando por la interfase que tenía este programita,
que no me terminaba de convencer. Entonces empecé con dudas y no tenía que preguntarle. Y recordé una frase de Lelutier que me pareció buenísima, que era no importa no saber, sino tener el teléfono del que sabe. Entonces que tiene que haber alguien que sepa. Empezamos a buscar, porque los únicos eran, y por supuesto, de esta gente mexicana, y encontré a Expectro, que me imagino que lo debe conocer el señor Arrieta, que sin conocerlo me dieron el teléfono. Lo llamé, ya me daba un poco de miedo llamar a alguien que se llamaba Expectro, y él me dio un poco de claridad sobre cómo estaba. Él sí estaba muy enterado de cómo iba Adobe. Bueno, yo ya había planteado el tema de Adobe, pero por un tema de negocio era mucho más caro Adobe que esta gente, y ya habíamos hecho la capacitación. Entonces yo iba a tirar por la borda lo que ya habíamos hecho, lo cual no era muy bueno para la gerencia, ¿no? Como si esto ya lo hicimos, ya estaba... Pero a mí no me convencía. Entonces yo le pregunté a él qué es lo que haría frente a estas opciones. Él igual primero me planteó el software libre y programadores. No, digo, no, pero esto es una empresa en la cual tenemos que semanalmente responder por un producto. No podemos que una semana nos salió y decirle a los lectores, no, esta semana fallamos, no, ahí necesito un respaldo de una empresa. Entonces, con los pros y los contras, me convenció de que, bueno, Adobe era mejor. Ahí me tocaba con la gerencia convencer de que Adobe, y lo que parecía un paso para atrás, sobre todo porque en este negocio, y esa fue una de las charlas importantes que tuvieron con la gente de Adobe, en un momento Adobe antes nos vendía el software, uno compraba la licencia y hacía lo que quería con ese programa. Ya no. Ahora Adobe se metía dentro del negocio, cobraba un fee mensual y cobraba por cada revista que se baja. O sea, se metía como nuevo socio dentro del negocio. Cuando la persona de gerencia que estaba haciendo la negociación le pregunta ¿y por qué? Dijo, somos la nueva imprenta, ¿no? Usted le paga la imprenta por cantidad de ejemplares, a nosotros también. E inventaron un sistema que en el software lo dividieron en dos, en el cual nosotros teníamos una parte para hacer, poner todas las aplicaciones, toda la multimedia necesaria, pero después recién en la red podíamos publicar y hacer efectiva esa multimedia. O sea, también se cuidaban, y creo que ellos estaban experimentando y siguen experimentando en eso, de la manera de que el software sea legal y que no lo tenga todo uno, que ellos tienen la mitad del software por red. Entonces uno arma su revista, la pone y ellos le dan interactividad y la suben al App Store. Bueno, me salté una parte aquí. Cuando empecé a trabajar, bueno, antes de toda esta negociación, también me tocó empezar a definir el producto que era nuevo, ¿no? Entonces, generalmente lo que había aprendido en la universidad era que cuando uno hace una revista, toca definir el perfil sociocultural del lector. A grandes rasgos se trabaja. Aquí teníamos otro problema porque teníamos un perfil tecnosociocultural. Por suerte ya gente había tenido ese problema y ya no recuerdo el nombre de la persona que los definió como nativos digitales. Para mí son los nacidos a partir de 1990, que son las personas que ya se educaron con un computador y con internet desde la primaria casi. No hace falta que lo explique mucho, todos los conocemos, resuelven los problemas a gran velocidad. Justo estaba contando hace un ratito
uno de los problemas que veo graves en la educación es que los profesores son inmigrantes digitales, que hay dos clases de inmigrantes digitales, los adaptados y los no adaptados, que les toca y que tienen ciertas nostalgias por lo bien, y en línea general los profesores en escuelas secundarias son en su gran mayoría no adaptados. Y claro, no son adaptados porque, ¿cuál es el problema? Los niños son nativos y manejan eso mucho mejor que uno. En un momento planteé esos problemas a la revista, a la periodista de Vida Moderna, y empezó a hacer cómo se estaban en los colegios tomando las nuevas tecnologías para la enseñanza. Y en su investigación encontró que en un colegio habían comprado unas pizarras digitales muy modernas, con CD que se ponía y automáticamente mostraban todo sin necesidad de estar con la tiza dibujando el sistema solar, sino que giraban, entonces todos los alumnos quedaban así quietos mirando eso. Y cuando lo fueron a instalar estaba el ingeniero de la pizarra, estaba de la empresa que vendía, estaba el ingeniero del colegio y la maestra, no la podían instalar. Y un chico de 11 años fue y le dijo, no será así, y tocó 3 teclas e instaló la pizarra que empezó a funcionar. Esos son los nativos digitales, los que no tienen miedo, los que son multitarea, a pesar de que a mí no me gusta ver a mi hijo mirando televisión, mirando el computador, mirando el tablet y mirando el celular. Me pone histérico, pero él es así y todos los chicos de esa edad son así, y tenemos que aprender a saber que ellos tienen otro tipo de relación con la tecnología. Nosotros no podemos tener esa relación, por lo menos yo. Y bueno, y por último los náufragos digitales, que son los que son totalmente aislados, pero particularmente yo anoté los náufragos digitales porque el iPad ayudó a mucha gente de aislados, de náufragos digitales, a usarla. Yo conozco gente que no ha podido con los computadores, pero sí con el tablet, sobre todo un jefe, entonces era necesario ponerlo. Bueno, me tocaba definir los procesos también en este proyecto, además de definir el problema del software. Generar contenidos, conceptualizar con imagen y diseño, y un modelo de negocios. Yo siempre me sentí excluido, ahí hice una pequeña esfera en la cual está afuera, el modelo de negocio. Había que definir algo. Si iba a ser una adaptación de la revista impresa, porque en ese momento había 2 tendencias: o se iba a reproducir la revista impresa, ayornándola con más contenidos, videos, animación, o se iban a trabajar con contenidos de internet que se iban a estar 3 o 4 veces al día subiendo. El modelo exitoso se iba más, sobre todo para una revista semanal, por la revista impresa, seguir los pasos de Wiley, de Times, que ya lo estaba haciendo. Los periódicos se iban por tratar de esa actualización de 3 o 4 veces al día. Creo que sí, en eso fue mucho mejor tomar la decisión de irse por la revista impresa. Entonces la generación de contenido ya estaba, no había que trabajar mucho porque la revista ya lo hacía, había que trasladarlo. ¿Qué había de bueno en esto? Aparentemente no teníamos el problema de las páginas, podíamos usar todas las páginas que quisiéramos, y sobre todo las fotos grandes. Recuerdo, y ahora voy a mostrar algún ejemplo ahí de las primeras revistas Semana, que las fotos eran en tamaño chiquitito, las trasladaban tal cual, no, aquí no hay problema. Aquí que se vean las fotos, que ocupen, no tenemos, hasta ese momento no teníamos ese problema. Bueno, por otra parte, y como les contaba, la decisión del software se metía dentro del diseño también, y se metía dentro del modelo de negocio. Yo no sé mucho del modelo de negocio,
pero me empecé a enterar que era lo que sucedía porque, bueno, el App Store cobraba el 30%, o sea, Apple, el primer que hacía su negocio. Después el software. Estos de Goodwin tampoco era que era gratis. Empezaban a medir, además porque no había parámetros para el negocio, era todo muy reciente y no se sabía cuánto se iba a vender o cuánto no. Entonces, en líneas generales, se cobra un fee mensual y una plata por baja. Adobe cobraba por ejemplares, esto de Goodwin por peso, porque si ponían revistas más pesadas entonces salían más caras. Era un enredo realmente, se iba cada vez enredando. Y más allá, otra de las partes del modelo de negocio era la comisión de las agencias, porque lo bueno de esto también era, y donde le brillaban los ojos a la parte de negocios de la revista, era que se vendía publicidad, cosa que en Internet es muy complicado. Ustedes saben que Google tiene el 50% del negocio de venta de publicidad en Internet, en el mundo. Claro, yo voy a ir a pautar, voy a ir con Google, que sé que sabe exactamente qué correo manda cada uno, sabe todo. Entonces es muy difícil competir contra ese monstruo. Pero aquí era diferente, volvían las pautas, y volvían unas pautas sorprendentes porque venían con diseño. Yo recuerdo que las primeras veces que veía la revista me gustaban muchas veces las pautas, uno las miraba muchas veces porque tenían mucha interacción, tenían video, tenían una cantidad de información extra que uno miraba y miraba. Entonces las agencias ahí también, las agencias cobran un 10% por una pauta en revista y un 20% en Internet. Ahí vino la pelea también, ¿esto qué es? ¿Una revista o es Internet? Entonces, el modelo de negocio había que inventarlo, había que pelearlo y había que negociarlo. Entonces, eso era una parte, no era mi parte, que era la del diseño, pero bueno, ahí estaba. Bueno, se me mezcló el modelo de negocio con la parte de diseño, como más o menos le contaba, y el modelo de negocio tenía también venta de ejemplares, suscripciones, pautas, todos temas que tenían que ir decidiendo a la vez que íbamos trabajando con la revista. Y yo lo que tenía era animación, video y sonido, elementos para ayornar el contenido que ya teníamos de la revista. ¿Qué pasó? Era mucho más complicado, no teníamos tiempo, los días transcurrían y me dieron el ok con Adobe. Sí, nos podemos ir con Adobe, pero no había tiempo para la capacitación, ni plata, porque ya la habíamos hecho con otro programa. Lo que planteé yo era que era imposible. Nosotros en Revista Semana, en líneas generales, cerramos el 80% de la revista, y a veces hasta más, los jueves y los viernes. Que en el medio de la locura uno se pusiera a trasladar el diseño a iPad y empezar a hacer interacciones y a hacer animación. No era, había que armar un equipo diferente, ese no era. Semana es a lo mejor posiblemente una revista mensual, tiene y lo puede hacer, pero nosotros tenía que estar la revista el sábado de la noche, tenía que estar lista, o sea, o nos teníamos que trabajar un día enloquecido y ni siquiera así lo podíamos hacer. Además tiene otro de los temas, es que las revistas se hacen horizontales y verticales, o sea, son dos diagramaciones más. Era una cantidad de trabajo, así que tocó armar otro equipo de trabajo y empezar casi de cero. Digamos, yo ya tenía la experiencia, pero tocó que nos instalaran el programa y trabajar con los ingenieros de sistema de la revista directamente y empezar a probar y descubrir. Era similar, pero tenía sus trucos y sus cosas diferentes. A medida que íbamos trabajando y empezamos a hacer las maquetas, y empezamos a hacer las plantillas y empezamos a estudiar la revista, como les contaba, los técnicos de Adobe trabajaban dentro de Wire
casi mes a mes nos actualizaban el programa. Iba cambiando. Cuando ya conocíamos algo, cambiaba. Y cambiaba, no poquito, cambiaba bastante, porque claro, se estaba inventando sobre la marcha. Y creo que todavía se está inventando sobre la marcha. Entonces es uno de los temas importantes que sufre tanto las revistas como los libros, es que esto se está inventando sobre la marcha y hay una sombra grande que es el modelo de negocio que también hace que se pueda ir hacia diferentes lados. Bueno, después de unos meses, eso fue como en enero, un año después del anuncio de iPad que empezamos, y 5 meses después hicimos la primera revista. Cuando salió y tuvimos el producto ya realizado, las pausas son de silencio, no son lagunas. Empezamos a trabajar yo me dediqué casi unos 4 o 5 meses a estar encima de esta revista. ¿Qué nos pasaba? Corríamos contra el tiempo, realmente. Nos dábamos cuenta que primero 3 personas no alcanzaban en solamente diseño, había que poner unas 4 personas, porque la revista había que hacerla entre el viernes a la mañana, que recibían el material que nosotros desde arte, semana en papel, se entregaba los jueves a la noche. Entonces ellos trabajaban desde el viernes a la mañana hasta el sábado a las 8, 9 de la noche, casi de largo, subiendo todo este material, diseñándolo de alguna manera. Entonces, y eso semana a semana. Después los otros días no había nada que hacer. Entonces había que encontrar la metodología de trabajo. Igual, cuando ya semana tenía un mes, empiecen a trabajar en las plantillas de dinero, en las plantillas de jet set, ¿no? Empezaban a trabajar los otros productos de semana. Ya cada director de arte, cada revista tiene su director de arte, empezaba a ocupar y darles instrucciones a este equipo de diseño. En este momento hay 15 personas de diseño y según el director del departamento ahora de iPad, es un departamento aparte, tabletas, mejor dicho, no dan abasto. Yo me reuní, como les decía, después de estos 5 o 6 meses en el cual dejé los parámetros de cómo hacer la revista. Realmente o seguía con iPad o me divorciaba, porque entre que el trabajo era largo, los sábados también era que me iba desde la mañana hasta la noche y realmente no podía y dije no basta. Entonces corté totalmente y pasé a ser de nuevo lector, que es más divertido. Bueno, empecé a mirar este último mes y empecé a meterme de nuevo con la gente de gerencia y la gente de iPad, este equipo, y empecé a mirar cómo se había reestructurado todo, qué cambios había habido, qué cosas se estaban haciendo, y empecé a ver a mis amigos, a los lectores, sobre todo directores de arte, diseñadores, y empecé a ver que se volvía ese problema entre los que preferían el papel y los que preferían, ¿no? la tableta, como amigos que empezaron a dejar las suscripciones de sus revistas en iPad, amigos que prefieren el PDF, diseñador amigo que prefiere el PDF porque dice que ve el doble página, que en iPad no se ve, y lo que le gusta es el diseño de los dobles páginas. Otro que dice que se aburre esperando que baje, a pesar de que, bueno, uno de los grandes avances es que ahora la revista va bajando gradualmente, página por página, y uno ya la puede empezar a ver y a leer. Antes había que esperar que bajaran 500 megas para poder empezar a leerla, había que dejarlo ahí como a la noche, ¿no? Ahora, bueno, en estos 3 años la velocidad ha aumentado mucho
bajarlo gradualmente también ha ayudado. Pero empecé a ver otros problemas que cuando estaba yo no vi, que ahora no es iPad, ahora es tabletas. Entonces no hay que diseñarlas solamente para iPad, hay que diseñarlas para iPad, iPad mini, Samsung Galaxy 100 y Kindle Fire. Cada una requiere como sus maquetas diferentes y su tamaño. Se tomó una decisión por el tema de que hacer tantas versiones era una locura. Entonces, ¿qué hacer con el iPad y el iPad mini? Agrandaron la letra del iPad para que en el iPad mini se viera bien. A mí me dolió el día que lo vi, porque estuve no menos de un día midiendo tipografías y leyendo y haciendo pruebas del tamaño exacto que tenía que tener la letra, que no sean... Los diseñadores tendemos a hacer las letras muy pequeñas, pero tratando de que fuera el tamaño justo y todo. Le subieron como 4 puntos como nada, para que se pudiera ver en el mini. Me voy a tener que comprar un mini porque en esta no me gusta verla, pero en el mini sí se ve muy bonita. Pero a mí en esto, esa letra tan grande, y mucha gente dice, no, buenísimo, ¿por qué no vemos esa letra grande? Pero se perdió cosas del diseño. Entonces lo que les contaba, y además todas esas versiones hay que diseñarlas en horizontal y en vertical. Lo que nos parecía y lo que se había una de las cosas que se habían dicho del iPad es que ahora uno no tenía que tener esa pila de revistas ahí amontonada, ni esa cantidad de libros y estantes, todo te entra en la tableta. Es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque el peso de una revista, con un poco de diseño y algunos videos, y con lectura vertical y horizontal, pesa unas 500 megas. O sea que 50 revistas son 25 gigas. Un lector que lee unas 4 revistas por mes, en un año, colapsa. Aquí vuelvo a los inmigrantes digitales, que hablábamos antes, que se había analizado el primero, pero ¿por qué lo había analizado? Mucha gente llama a semana quejándose, no me baja la revista en el iPad. Señor, vaya ahí, mire ahí, ¿qué capacidad tiene? No, está en 0. Tiene que botar cosas. ¿Qué es lo que pasa? Los inmigrantes digitales muchas veces no tienen la noción de que esto se llena y se empiezan a desesperar porque no funcionan las cosas. Hay que tener en cuenta que eso es natural, no es que esté mal, pero es un problema contra la revista, porque lo primero que dice esta porquería no funciona, no es que dice, ¿no? Y engrana y esas maldiciones no se borran por más que uno después le diga que era por un problema de él, no, quedan adentro. Las actualizaciones es otro de los problemas. Si uno no realiza las actualizaciones, empieza a perder funcionalidad y mucha gente no actualiza. Es muy sencilla la forma de actualizar, pero mucha gente no sabe cómo actualizar. Otro de los problemas que me contaron, y ese sí ya me parece que empezamos a tener en 3 años y medio un problema grave, es que parece ser que la próxima actualización de Adobe no va a permitir que las revistas se sigan viendo en los primeros iPads. Ahí va a ser mayor el tema. El sistema operativo en iPad 1 ya no actualiza. No, está el iPad 1 ya está, pero ya... exactamente. 2 millones de 60 días, no sé dónde los van a meter esa cantidad de iPads, ya va a haber islas de iPad abandonados y cosas, pero sí, las actualizaciones y ya en las revistas no va a actualizar más. Bueno, el precio. ¿Qué pasó con el precio de las revistas? El promedio de una revista en iPad está en los $5, o sea que casi el mismo precio que el papel y mucho más costosa a veces que la suscripción, si uno no se quiere suscribir. Eso tiene que ver con un modelo de negocio que me explicaba, fue uno de los colapsos que tuvo la industria editorial de revistas en Estados Unidos.
La pauta en los años 80 y 90 era muy cara, muy alta, y todo el mundo pautaba. Entonces los precios estaban por las nubes. Entonces yo regalo mi revista para tener más lectores, la cobro $1, $12 la suscripción, como hace Vanity Fair, $12, y es una cantidad de papel y de fotografías y cosas. Bueno, la mitad es publicidad también. ¿Qué pasó? Cuando vino la crisis de los medios y desapareció la pauta, no había cómo sostener con venta el producto. Eso fue entonces, ahora, no queriendo caer en eso, volvieron a valorizar el producto, pero a la gente tanto no le gusta eso. Las primeras, por la novedad, perfecto. Otro problema, hay un control de contenido. Ustedes saben perfectamente que el control de contenido es una de las grandes luchas de poderes. Digamos, la radio cuando empezó era muy libre, hasta que apareció mucha plata y ya se empezó a controlar los contenidos de la radio. Aquí el control de contenido, aunque es en un caso específico en el que se conoce, es que la revista Soho no puede subir desnudos. Apple ni Google permiten desnudos. Entonces la revista Soho se hace en iPad, pero sin las fotos, solamente las crónicas. Eso cada uno todo lo quiere. Samsung sí no tiene problemas de subir los desnudos, pero dentro de la tableta Samsung no puede ir por Google o por Samsung. Si sube por Samsung, la revista le sube completa. Si lo hace por Google Apps, sube sin los desnudos. Es poco por ahora, pero yo creo que eso puede más adelante tener mucho más controles. Cuando empecé y mostré cómo empezaba cuando empezaba Wired, que había vendido casi 80.000 ejemplares en una semana y vendió más de 100.000 ese mes, eso fue junio. En noviembre vendió 26.000 ejemplares. O sea, el retroceso fue gigante. Por eso lo de boom y realidad. Todos estos elementos a los que estoy enumerando son parte de eso. El problema de poder bajar, el problema de los pesos, el problema del precio, el problema de la novedad técnica. Yo recuerdo cuando empezaba, uno estaba todo el día tocando la ilustración, girando las figuras, moviendo todo, pero en este momento, ¿cómo se usa eso? ¿Como un recurso o se usa como un truco para atrapar lectores? Vuelvo para atrás para mostrarlo. No sé si todos han visto más o menos cómo funcionan esos trucos. Mi Biblia de Gutenberg. Primera experiencia de una portada con video. Ahora vamos a ver hasta dónde llegaron, porque esto es...
encontraré. No era lo que estaba buscando. Bueno, perdón. Era la que más me había llamado la atención cuando con el dedo poder modificar y arrastrar todo este tipo de cosas. Venían todos los formatos ya muy sencillos para poder generarlos. Generar la imagen de la foto girando, generar un montón de elementos, pero eso también, ¿qué producía? Peso. Nosotros nos dieron unas instrucciones de que la revista no podía pasar 180 megas. Estábamos compitiendo con las 500 no teníamos el tiempo para hacerlo, pero a veces hacer videos y todo eso limitado. ¿Por qué? Porque aquí en ese momento, hace 3 años, las redes eran mucho más lentas y era muy difícil bajar una revista de 500 megas. ¿Qué otro problema teníamos ahí? Además del peso, teníamos el problema de los derechos, cosa que no habíamos tenido en cuenta. ¿Por qué? Bueno, ahora me olvidé de mostrar ahí un tema de las canciones. Decíamos que bueno, se hace la crítica y uno pone la canción y escucha. Hay Psycho, Sony, todos a cobrar derechos. No, ponemos el tráiler de la película. No, ahí se cobran derechos. Entonces se empezaban a englobar y un montón de elementos que hacían que fuera complicado agregar contenidos. O sea, uno los tiene que generar los contenidos que agrega. Es difícil poder utilizarlo. Y había un tercer elemento que era muy complicado porque generalmente la gente no lo entendía, era que uno dentro de la revista la baja y la tiene dentro de su iPad. Pero muchas veces, para que esa revista no sea tan pesada, hace links con la red para ver un video en YouTube. No lo podíamos hacer porque la gente se desesperaba, porque a lo mejor no estaba conectada a una red y no sabía que estaba conectada a una red, e intentaban y decían, esto no funciona, porque hicimos las pruebas y la gente se desesperaba, que esto no funciona. Entonces se fueron simplificando los hechos. Eso es más o menos el panorama de un negocio que empezó con un gran boom y bajó un poquito a tierra. No creo que haya desaparecido. En este momento las cifras que encontré y que me dijeron fue que hay unos 10.200.000 suscripciones vendidas en revistas digitales. Suena mucho, pero es el 3,3% de la circulación mundial de revistas. O sea, no es mucho, es muy poquito. Y de esos 10 millones, 3 millones pertenecen a una sola revista, que es una revista de juegos, que se llama algo como... La bajé porque me emocioné. Y se llama... ¿dónde la tengo? La Game Informer. Pero es una revista de videojuegos. Es una revista que sale $20 la suscripción. ¿Y quién la consume? Nativos digitales, obsesionados
con el videojuego, que ya sabemos que son muchos, es el mayor éxito. Y realmente la estuve viendo y es bastante sencilla, muchos videos, pero da cosas de juego y da muchísima información. Mi hijo la agarró y no la soltó. Bueno, después de volver a ver todo esto, empecé a leer a un sociólogo argentino que me gusta mucho, que se llama Cristian Ferrer. Me había comprado el libro en Buenos Aires y lo había dejado ahí en el nochero. Me causó gracia porque dentro del libro él habla de que tenemos la posibilidad de tener millones y millones de ejemplares en la tableta digital, pero todavía no hemos leído los libros que tenemos en el nochero acumulados, que el tiempo de lectura no lo tenemos, que hay una serie de variables que han hecho que uno crea que el computador gana trabajo y trabaja menos, pero que es totalmente incierto y que es totalmente falso. Y él hace una serie de reflexiones que que realmente el soporte sobre la que está la letra no es lo importante. Él no entiende por qué está esta discusión entre si es mejor el papel, es mejor el iPad, que cuando se pasó de los rayos catódicos al plasma nadie dijo nada, que cuando se pasó del telégrafo de hilo al telégrafo sin hilo nadie dijo nada, que cuando se pasó del tipo de molde al offset nadie se quejó, pero ahora hay una sensación extraña de como, no, yo prefiero el papel, yo prefiero prefiero la tableta porque aquí lo tengo todo. Entonces él plantea que hay dos temas. Uno es que hay un nuevo imperio de la información. ¿Qué es esto? La información que regula y los medios que regulan la información por las redes sociales y por los nuevos medios se están tratando de reestructurar y están apareciendo unos nuevos. A mí no me parece extraño, a pesar de la crisis de los medios, que todos los millonarios estén comprando medios. No solamente aquí, sino en Estados Unidos, ¿no? El de Amazon acaba de comprarse su periódico y todos los grandes magnates están comprando unos periódicos, supuestamente negocios que no funcionan. Ahí no tengo claridad para mirar y decir qué es, pero sí hay una cosa, que la información se ha soltado y la están tratando de reestructurar nuevamente. Y el soporte técnico tiene mucho que ver con eso. Y la otra, que tiene que ver más con el libro que con la revista, pero para los que somos amantes de la revista también pasa, es que es un emblema de superioridad moral el papel. Es un poco, cuando lo leí me chocó un poquito, pero después que lo pensé dije, sí, como que no. Yo agarro un libro y se me infla el pecho cuando leo un párrafo que me emociona, y el olor del papel y todo eso. Entonces, no sé si en el iPad pueda tener esa experiencia. Sí, la podemos tener también, pero por el momento lo que significaba andar con un libro y tenerlo es un poco incómodo, pero es así, es un emblema todavía que nos cuesta soltar. Entre las cosas que aquí no puse, me pasó una recién, que estábamos aquí enfrente tomando un café y estábamos mirando unas cosas en el iPad y se acercó una persona y yo me estresé, ¿no? Pensé que ¡pum!, sacaba y salía corriendo. Con un libro nada más, uno jamás piensa que le van a robar un libro. No. Es lo único que no le van a robar, un libro, no, es muy difícil. Un amigo en la casa se lo saca de un estante, pero por la calle no se lo devuelve. es difícil. Eso es otro de los elementos. Bueno, me puse melancólico y empecé a mirar algunas cosas
de las revistas. Yo me crié yendo a ver revistas que tenía, creo, 13, 14 años, que me empecé a fascinar por las revistas, al kiosco de la revista, y me permitía mirarlas todas. Generalmente compraba las de música, de rock, así que me gustaban, pero me acuerdo que las miraba, dejaba mirar y había un vínculo con esa persona. Y decía, uy, salió esto, salió la otra, y a uno le comentaba lo que pasaba. Empecé a ver las fotos de esto y empecé a recordar también ir a comprar revistas viejas, que también era otro, y conocer gente, porque uno va y ya empezaba a conocer amigos que le gustaban los cómics, que le gustaban las de rock, los temas que uno empezaba a encontrar en los lugares. Todo eso se trasladaría a un kiosco digital. Con los tiempos como están, uno quiere salir un poco de la casa, dice Calamaro, pero bueno, no es una experiencia que creo que lleguemos a ver nosotros. Yo creo que para la desaparición total de esto van a pasar unas cuantas décadas, pero creo que hacia eso se va. Con los libros me pasa lo mismo. A mí todavía me sigue emocionando entrar a una librería, esta es arte letra, nos puede gustar o no, pero ordenan la librería totalmente desordenada para que uno sienta que encuentra las cosas, que las descubre uno. Mirá lo que me encontré, ¿no? Creo que lo tiene todo calculado cada uno de los libros y uno siente eso. He buscado libros, pero libros que yo ya sé que estoy buscando. Me es difícil todavía, posiblemente sí lo pueda hacer. Me imagino que los nativos digitales sí ya saben buscar de otra manera, pero yo todavía necesito esa sensación y lo que más me entristecía todo es de pensar, ¿se acabarán las ferias del libro si el libro digital, no sé, o todos con tablet, cárgueme, no sé cómo sería, pero bueno, puede ser. Ahora este es el panorama que tenemos. Y otra de las dos cosas que me impresionaron era, ¿no?, pensando y bobeando en estos temas, es qué pasaría en las peluquerías. Pondrían un iPad con revistas viejas. ¿Y qué pasaría en el dentista? Pondrían iPad con revistas viejas. Quiero terminar con un texto que a pesar que lo copié ahí, lo voy a leer de papel. Y es de Cristian Ferrer, el que les había hablado primeramente hace un ratito. Después de todo, leer en pantalla o en papel es cuestión de gusto. Por lo demás, ya todo el mundo ha hecho de la computadora su rutina, quizás su alineación. Durante mucho tiempo aún, décadas, convivirán los dos soportes del texto, pero puede avisorarse el día en que no se fabrique un solo libro más en papel. Eso supondrá una gran noticia para los bosques de todo el planeta, aunque quizás no para los mineros del África Central, a los que se les paga miserias por deslomarse extrayendo de la tierra minerales estratégicos, el cobalto y el tantalio, que son imprescindibles para el funcionamiento de las tabletas electrónicas del hipócrita lector. Bueno, hasta aquí las perolatas. De aquí en adelante, no sé si tienen alguna duda de esta cantidad de cosas